Hola, somos República. Bienvenidos una vez más a un episodio del Rincón de los Libros. Nos acompaña Marcos Suárez Zipman, que es editor de Empresa en República. Marcos, ¿qué libro nos traes esta semana? Buenos días, Miguel. Esta semana vamos a hablar de una novela de no ficción. Se llama Espejo de otros mundos, del joven autor guatemalteco Rodrigo Fuentes. El libro trata de una de las tres últimas generaciones de una familia que ha tenido una importancia capital en la historia contemporánea de Guatemala. Mapa de mundos. ¿De qué trata el libro? El libro trata de diferentes historias, como digo, son tres generaciones de una misma familia, ¿no? Entonces el libro empieza hablando de la detención del padre del autor. El autor vive en Estados Unidos. Recibe una llamada en la cual su hermano le dice: nuestro padre ha sido detenido. Aquí es donde entra ya, desde un principio, entra a jugar una parte importantísima la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Esta comisión, como todo el mundo sabe, pues ha estado persiguiendo casos de corrupción y hasta el día de hoy pues ha dejado una huella que ha dividido la opinión pública del país. En este caso, el padre del autor, Rodrigo Fuentes, Juan Alberto Fuentes Knight, fue ministro de Finanzas en el gobierno de Álvaro Colón. Y la CICIG hace unos pocos años pues, le mandó detener por un supuesto caso de corrupción en el famosísimo caso del Transurbano, que es cuando el gobierno pues, quiere establecer un sistema para evitar el pago en efectivo en los autobuses. Según la CICIG, el gobierno de Álvaro Colón y sobre todo el ministro de Finanzas, que era el padre del autor, pues no había seguido ciertos trámites que eran necesarios y por lo tanto se habían perdido una serie de millones de dólares. Lo que cuenta el autor es pues, toda esa historia de cómo la CICIG manda detener a su padre como si fuese un criminal. Lo enseñaron delante de las cámaras esposado y prácticamente todo el gabinete de Álvaro Colón fue detenido y estuvo en la cárcel de Mariscal Zavala. Entonces, digamos que la primera parte del libro cuenta toda esa epopeya, el hecho de los juicios, cómo al padre al final, después de mucho batallar, se le concedió la medida sustitutoria, pero pagando una fianza importante. En fin, a uno de los ministros que estaba con él preso en el Mariscal Zavala no se le dio esa posibilidad y acabó ahorcándose en la cárcel, ¿no? Entonces esa, digamos, es la primera parte del libro. Que habla del libro mucho o menciona que fue el primer caso contra políticos de izquierda. Exactamente. Aquí es donde aparece... De la CICIG. Exacto, sí. Y aquí es donde aparece el término que, por lo visto, en la Guatemala de aquellos años empezó a emplearse, porque todos los casos que perseguía la CICIG eran contra políticos y personas destacadas de la derecha. Nadie de la izquierda. Entonces apareció este término del paracuandismo. ¿Y cuándo se va a perseguir, cuándo se va a denunciar a alguien de izquierda? Ese paracuandismo. Y aquí tenemos, se me olvidó decirlo antes, el padre, Juan Alberto Fuentes Knight, fue uno de los fundadores de Semilla. Entonces, bueno, pues ese caso donde a él le detienen, pues es donde parece ser que la CICIG por primera vez empieza a perseguir, o igual era para guardar las apariencias y para mantener una especie de equilibrio, a alguien de izquierdas. Que lo hizo de igual forma con los elementos mediáticos de conferencias de prensa, como lo había hecho también con otros casos. Y nos mencionabas al inicio que habla de otras historias. ¿Qué otra historia narra o cuenta el libro? Una segunda historia muy importante en el libro es la historia de su abuelo, de Alberto Fuentes Mor, que fue el propio autor no conoció nunca a su abuelo, porque su abuelo fue asesinado muy poco tiempo después de dar de alta su partido, que era la Socialdemocracia. Poco después fue acribillado delante de la Escuela Politécnica, creo que fue el 25 de enero de 1979, y
Por supuesto, este hecho impactó muchísimo a la familia y la marcó. Incluso es de un acuerdo generalizado que ese asesinato marcó mucho a su hijo y el que su hijo siguiera en política y sobre todo en la política de izquierda, ese asesinato de su padre. Y cuéntanos también algo del libro que te ha llamado la atención. Una cosa que llama mucho la atención en el libro, y yo creo que llama la atención de cualquiera que haya leído el libro, es la importancia que el autor da a la mujer. Él habla desde su bisabuela a su bisabuela, de su bisabuela, su abuela, su madre, su tía y su mujer. Él habla del papel tan importante que han jugado estas mujeres en un contexto de sangre, en un contexto de violencia, en un contexto de exilio, de traición. Porque no hay que olvidar que esas mujeres también fueron traicionadas por sus propios maridos. Su madre se divorció de su padre, porque su padre tuvo una aventura con otra mujer, ¿no? Entonces ese papel que él da a la mujer, y no nos olvidemos también que habla mucho de su propia esposa, norteamericana. Habla cómo la conoció y habla pues, de la relación que tiene con ella y cómo desde un primer momento ella, aunque no era guatemalteca, le apoyó cuando su padre fue detenido, ¿no? Y una cosa que se me ha olvidado decir antes, en toda la parte en la que él habla de su padre, él habla también mucho de esa relación que él tiene con su progenitor, que aunque él le admira a su padre por lo visto no era la persona más fácil, era un padre muy estricto, y entonces también en el libro en el que participa su padre, o sea, en la redacción del libro participa su padre, y es una manera también de aclarar esa difícil relación que ellos han mantenido siempre, ¿no? ¿Qué lecciones se podrían obtener de este libro? Yo creo que, en primer término, lo que uno puede aprender de este libro es la importancia de pensar por uno mismo. Y a esa conclusión llega en primerísimo término el autor. Porque no hay que pensar que esta familia es una familia de izquierda. Y él, desde que se instauró todo el sistema de la CICIG, que ha sido muy criticado, él desde un principio cree a pies juntillas todo lo que hace y todo lo que dice la CICIG. Todo está bien. No, porque claro, hay que perseguir a los corruptos, hay que ir a por ellos, y aplaudía cualquier tipo de acción, y así como lo hacía también su familia, ¿no? Todo lo que hacía la CICIG estaba bien. Pero amigo, cuando la CICIG detiene a su padre, la cosa cambia, porque entonces ya te toca a ti en tu propia carne, en tu propia familia. Entonces ya cambia él su pensamiento, ¿no? Y dice, bueno, la CICIG está deteniendo a mi padre yo le conozco porque es mi padre y sé que, bueno, él puede haber cometido algún error, pero él no es ningún ladrón. Él no se ha quedado con mi dinero y yo eso lo sé, por mucho que a mí ahora la CICIG me diga esto o me diga lo otro. Entonces, ¿cuál es, volviendo a tu pregunta, la lección? La lección es que a través de él, del autor, el autor reconoce, oye, pues me he equivocado. No es bueno que yo crea porque algo actúa en mi interés o porque algo sea de mi opción política, yo tengo que aplaudir todo lo que hace. No, es muy crítico, aunque ha tenido que pasar lo que le pasó a su padre. Pero desde ese momento dice, no, yo ya no voy a volver a ser como era antes, de creer ciegamente que todo lo que hace la CICIG está bien. Además, luego se vio, una vez que el padre fue detenido, luego salió en libertad condicional, aquí creo que son las medidas sustitutorias famosas, ¿no? Para que ya no estuviese hasta el juicio en la cárcel. Entonces, bueno, pues el autor nos cuenta ese cambio que él ha experimentado, ¿no? Que él es crítico con la CICIG y luego además se vio que la CICIG fue expulsada del país. Sí. Como todos sabemos, ¿no? Ese es un mensaje importante del libro. Otro mensaje importante del libro, el autor habla de lo mal que está la justicia, no solamente la CICIG, de lo mal que está la justicia en Guatemala. Habla incluso del sistema kafkiano.
habla de la famosa frase esta guatemalteca que dice, bueno, pues la presunción de inocencia no cuenta para nada, porque una vez que vemos a un señor por la cámara, por la televisión, que está esposado, pues alguna babosada habrá hecho, ¿no? Alguna cosa. Está metido en algo, eso. Se está metido en alguna babosada, en algo, ¿no? Entonces prácticamente ya es una condena a priori, sin esperar ningún tipo de juicio. Y obviamente pues eso no puede funcionar, así no puede funcionar el sistema judicial. Yo creo que ese es otro mensaje importante del libro, que contiene varios. Mencionabas varias cosas del autor. ¿Algo más que pudieras resaltar del autor? Rodrigo Fuentes es un autor, esta es su primera novela de no ficción. Él ha publicado cuentos, es un cuentista, es una firme promesa de la literatura guatemalteca. Ahora mismo no está viviendo en Guatemala, está viviendo en Providence, en Rhode Island, en Estados Unidos. Es una persona, como digo, muy joven, es una firme promesa de la literatura, y políticamente es importante el que él haya visto claramente, y eso es lo que transmite en su libro, que es importante tener la facultad de pensar, seguir siempre siendo críticos, cosa que él no era hasta poco antes de lo que le pasaba a su padre, ¿no? Eso es lo más importante que se puede decir del autor. ¿Alguna cosa más? Naturalmente que sí, él sigue formando parte de esa familia tan esencial en la historia de Guatemala, y desde el punto de vista literario, yo creo que todos están de acuerdo en que las próximas obras que veamos de él van a ser buenos libros. Pues bueno, nos quedamos con esa recomendación y muchas gracias a los que nos acompañaron. Los esperamos en una próxima reseña de Marcos en el Rincón de los Libros. Muchas gracias.